Bienvenidos todos mis hermanos y hermanas y amigos que se conectan a esta hora de la noche, tercer y último día de estudio bíblico de la semana. Qué bendición, ¿no? Qué bueno que Dios nos preste la vida. Continuemos entonces haciendo historia, como hemos titulado este estudio bíblico de esta semana, y ubiquémonos en Gálatas, por favor. Busquemos Gálatas. Yo de verdad reconociendo que lo que sale de aquí para allá en estos tiempos no es mío, le recomiendo que si usted no escuchó el primer día de estudio bíblico, lo busque en Facebook, ahí queda. Que si no escuchó el segundo, lo busque. Es importantísimo lo que Dios nos ha hablado en esta semana, amén. Entonces se lo recomiendo, vaya a Gálatas capítulo número 4, versículo número 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de historia, estamos hablando de momentos, estamos hablando del mover de Dios para cada tiempo, y estamos hablando de identificar el tiempo de Dios en estos momentos. Estamos hablando de discernir, de que podamos discernir, de que podamos identificar cuál es el tiempo que Dios nos quiere viviendo. ¿Cuál es el tiempo que el Señor nos quiere viviendo en estos momentos? Es lo importante y es lo que el Señor quiere. Y anoche hablábamos de esta palabra donde el Señor nos vuelve y nos habla de tiempo y al mismo tiempo nos habla de madurez. Y nos dice que cuando el heredero es un niño, no se diferencia nada del esclavo, aunque es el heredero, aunque es señor de todo, porque es el heredero. Pero mientras sea un niño, lo tienen bajo tutores, bajo personas que le dan todo por medidas, por raciones. Es el señor, el heredero de toda la herencia, pero tiene quien le controle la herencia por lo que es niño. Y por lo que es niño y por lo que es inmaduro, no puede entregársele toda la herencia hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo también. Hay un tiempo en que el Padre nos da, hay un tiempo en que el Padre nos suelta, hay un tiempo en que el Padre nos encomienda cosas grandes. Pero es el tiempo señalado por el Padre, no el tiempo que yo crea, no el tiempo que yo diga, no mi tiempo, no, es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es cuando Él sepa que nosotros le producimos confianza porque hemos madurado, porque nos hemos dejado formar. La madurez tiene todo que ver con la formación. La madurez tiene todo que ver con procesos. Y si hemos soportado los procesos y si nos hemos sometido a los procesos y si nos hemos sometido ahí a la formación, entonces llega el momento en que Dios señala el tiempo como Padre de nuestro que es. Señala el tiempo y dice, bueno, es el momento. Hay madurez, ya no es niño. Es el tiempo entonces de darle lo glorioso y lo grande. Pero nos toca dejar de ser niños. Tal vez este sea el tiempo de dejar de ser niños. Tal vez este sea el tiempo de dejar de actuar como niños y empezar a actuar como personas maduras, como personas que entendemos la Biblia, como personas sanas, limpias y libres del alma, del corazón, que ya no ven y propenden por sus propios intereses, por su propia fama y reconocimiento y comodidad, sino por aquel que es maduro en Dios, por esa libertad y sanidad que ha alcanzado en Dios, en Cristo Jesús para su alma. Entonces tiene la libertad de no buscar solamente su beneficio propio, su comodidad, su todo, no, ya tiene la libertad de pensar, ver y actuar y vivir como cuerpo, porque somos hijos de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor ve que ya no estamos gateando por ahí, que ya no estamos diciendo a gugú, peleando con todo mundo y contendiendo con todo mundo y creyéndonos los mejores de todos como el niño. ¿O no son así los niños? Claro que sí.
Nada más yo con mis chiquis lo veo todo el tiempo compiten, todo el tiempo es yo soy el mejor, lo que yo tengo es mejor, no, lo mío es mejor, y entonces este tiene esto, entonces este también quiere tenerlo y mejor. Y el niño es así, el niño es competitivo, pero entonces mientras seamos niños el Señor no nos da nada. No, perdón, no es que no nos dé nada, no, nos da por ración, ¿sí? Es lo que dice Gálatas. Mientras seamos niños, el Señor nos da por ración, por poquitos. Señor, pero ¿por qué no me bendices? Pues deja de chupar mamila y verás que te doy la herencia. Pero Pablo en Corintios dice: ¿acaso no sois niños y no sois carnales y actúan como carnales y como niños, que todavía no son capaces con el vianda, diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquel? ¿Acaso no sois niños y sois carnales? Eso dice Pablo. Y mientras seamos carnales, somos niños, somos inmaduros, y Dios no puede soltarnos toda la herencia. Y podemos clamar y meternos en ayuno y creer que con ayunos y con sacrificios, como en la iglesia tradicional, ¿no? Que se arrodillaban en maíces y se iban de rodillas yo no sé hasta dónde. Bueno, hace tiempo lo hacían y creían que con eso iban a pagar un precio o le iban a comprar algo a Dios. Hoy en día el cristiano piensa que con ayunos y sacrificios, un ayuno de 40 días, yo me gané el ministerio. No es así. Por más de que clamemos, Señor, bendíceme, no va a llegar toda la herencia si no maduramos. Porque el tiempo de Dios es vital. Que sepamos en qué tiempo estamos. Que ya no estamos en el tiempo de hacer lo que se nos place y de predicar lo que se nos place y de vivir la vida cristiana como se nos place. No, estamos en el tiempo en que Dios ha traído madurez y entendimiento a nosotros y podemos ver claramente y podemos vivir una vida cristiana excelente, de ejemplo, una vida cristiana de verdadera luz para el mundo. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos que saberlo, porque si no continuamos siendo niños. Porque si no continuamos gateando, continuamos compitiendo, continuamos creyendo que somos los únicos, que somos los tremendos y poderosos, y nos olvidamos del resto de personas y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar nosotros mismos, nos vamos a relegar y no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque no maduramos, porque no entendimos el tiempo de Dios, el tiempo que el Señor había traído a nuestras vidas. No lo entendimos, por lo tanto no vivimos conforme a Él y nos quedamos. Claro, nos quedamos. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó en este tiempo de cuarentena desde aquí en Colombia, desde el mes de marzo en adelante? ¿Qué pasó? Hermano, que ni el gobierno nacional, ni los gobiernos municipales, ni muchos entes gubernamentales estaban preparados para sistematizar todo y manejar todo de manera virtual. No estaban preparados. Muchos colegios no estaban preparados para manejar las cosas de manera virtual. Muchos niños se quedaron sin poder estudiar porque no tienen internet. Otros tenían que empezar a implementar todo desde cero. No estaban preparados. Pero ¿hace cuánto está la tecnología? ¿Pero hace cuánto están los sistemas? ¿Pero hace cuánto está lo digital? Hace mucho tiempo. Pero pasa eso, que si no entendemos el tiempo en el que estamos, entonces no vamos a actuar conforme al tiempo de Dios y nos vamos a quedar y no vamos a dar la talla. Y cuando venga el tiempo de Dios y cuando venga la manifestación de Dios en el tiempo de Él, nos vamos a quedar por fuera y vamos a quedar todavía tomando tetero, mamila, señalando, juzgando, condenando, cuando Dios está levantando una iglesia gloriosa y libre. Dios está levantando una iglesia en unidad, donde estamos, hermano, empeñados en amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, en ser uno en Cristo Jesús, como el Padre y Jesús son uno. Y si no estamos en el mover de Dios, y si todavía estamos como niños en los rudimentos de la vida cristiana, todavía diciendo y hablando de cosas supremamente
categóricas, básicas y fundamentales, y nos quedamos ahí, no avanzamos y creemos que somos los mejores porque ya no adulteramos, ya no fornicamos, porque ya no mentimos. No nos estamos quedando definitivamente. Entender y reconocer el tiempo de Dios es supremamente vital para usted y para mí. Amén. Vaya a Eclesiastés, por favor, 3:11. Nosotros el martes leímos hasta el versículo número 8. Entendimos un poquito. Y ahora quisiera que nos centráramos en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esa primera parte y todo el versículo, pero empecemos con la primera parte. La Biblia dice: todo, escúchelo, todo lo hizo hermoso. ¿Pero cuándo? ¿En dónde o cómo? En su tiempo. Esa es la clave. En su tiempo. Si yo me acelero, como se lo comentaba ayer con el siervo de Eliseo, quiso las cosas en sus fuerzas, entonces tuvo que acudir a mentir, tuvo que forzar todo, se convirtió en un mentiroso, en un engañador, y finalmente le llegó maldición por ello. Si yo quiero las cosas en mis fuerzas, antes del tiempo señalado por el Padre, las cosas no van a ser hermosas. Escúchelo, no van a ser hermosas, no van a ser buenas, no van a ser como Dios lo ha diseñado. Si un bebé no completa sus 40 semanas de gestación en el vientre de su mami, no va a ser hermoso, van a haber dificultades, van a haber problemas, va a tener que estar en incubación, en incubadora ahí artificial, va a tener que tener algunos tratamientos y hay riesgo también. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. El matrimonio, la sexualidad es hermosa, pero en el tiempo del Señor. De resto no es, no lo es. No lo es. De resto es maldición y desgracia. Y sí, es lo mismo, es sexualidad, sí. Pero hay una diferencia enorme en hacer las cosas en mi tiempo o hacerlas en el tiempo de Dios. Se lo repito, hay una diferencia enorme en hacer las cosas en mi tiempo o hacerlas en el tiempo de Dios. Es abismal. Porque lo que yo hago en mis fuerzas no perdura, tiene problemas, dificultades y no es perfecto. Y no va a durar, porque yo lo conseguí. Pero lo que Dios hace, pero cuando Dios señala el tiempo y yo espero ese tiempo, y entonces las cosas llegan en su tiempo, porque Dios me la da, porque es el tiempo, entonces dice el Señor que es hermoso. Lo que sea que quieras y anheles en tu vida, lo que sea que y quiera yo que anhele en mi vida, va a ser hermoso solo si espero el tiempo de Dios. Tal vez no sea el momento, tal vez no sea el tiempo de que te reconozcan, tal vez no sea el momento de exaltación, tal vez sea el momento, tal vez el tiempo tuyo y mío sea el tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tal vez estemos ahí todavía, pero nosotros queremos pasar ya a que Dios nos exalte ya, como lo dice la palabra del Señor, pero obviamos la partecita que dice: para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando sea el tiempo del Señor. ¿Quién dice cuándo es? Pues Dios, el tiempo señalado por el Padre. Y puede que estemos todavía ahí en el tiempo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ay, que no nos gusta. Claro, a la carne no le gusta, eso es incómodo, maluco. Pero tal vez ese sea nuestro tiempo. Y si nosotros lo entendemos, lo discernimos, pues entonces nos vamos a humillar bajo la poderosa mano del Señor. Y nos vamos a humillar y vamos a obedecer y vamos a ser fieles y nos vamos a someter a los procesos de Dios. Y vamos a esperar a que cuando sea tiempo, Dios nos exalte.
Porque si usted se sale de ahí, porque si yo me salgo de ahí, del momento, del tiempo de Dios, y adelanto y quiero adelantar las cosas y empiezo a buscar a como dé lugar a mis fuerzas, ser reconocido, ser exaltado, que la gente vea lo que Dios me ha dado, que la gente me reconozca, volverme famoso, eso te va a echar a perder, eso te va a dañar, eso va a terminar en ruinas tu vida, porque no es el tiempo de Dios. Por lo tanto, no es perfecto, es dañino para tu vida. Si un bebé tiene que nacer, tarde o temprano tiene que nacer. ¿Por qué no adelantarse un poquito? ¿Por qué no? Porque Dios estableció un tiempo. Y el tiempo se tiene que cumplir para poder que sea hermoso, para poder que todo sea perfecto. Pero igual tiene que nacer. Dicen los jovencitos, pero igual nos vamos a casar. ¿Qué malo tiene tener relaciones sexuales ya? No, no es el tiempo de Dios. No es el diseño de Dios. Las cosas son hermosas, pero el tiempo del Señor. Ah, pero es que igual no, pero no es el tiempo. Espérate. Ah, pero es que Dios me ha dado, mejor dicho, sí, es verdad, Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado unos dones, por Dios, impresionantes. Pero no es cuando tú digas ni cuando yo diga, es cuando el Señor lo diga. Y cuando Dios lo diga, escúcheme, cuando Dios lo diga, cuando sea el tiempo señalado por el Padre, mire, no va a haber diablo, no va a haber gobernador, no va a haber autoridad, no va a haber nadie que te pueda soportar, que se pueda oponer al propósito de Dios en tu vida. Pero cuando no es el tiempo de Dios, entonces empezamos a pelear. Cuando no es el tiempo de Dios, como lo veíamos ayer con Jesse, empezamos a pelear con todo mundo, empezamos a percibir injusticia, pero es que me la tienen montada, pero es que no es justo, pero es que porque yo, pero es que no puede ser, injusticia, 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 y empezamos en nuestras fuerzas y hágale para aquí y hágale para allá, y al final terminamos arruinados y al final nuestra vida se echa a perder. Porque buscamos las cosas en nuestro tiempo. No, espérate. Discernamos en Dios. ¿En qué tiempo estamos? Y quedémonos ahí. Y vivamos conforme a ese tiempo. Y vivamos conforme al tiempo que Dios nos ha mostrado para nuestra vida. Porque si no, las cosas no van a ser perfectas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Desde el principio, lea Génesis y usted va a ver que lo que Dios creó, que lo que Dios diseñó para usted, para mí, para el ser humano, fue bueno. En gran manera bueno, dice la Biblia. Dios no creó nada malo para el ser humano, no. Lo que diseñó fue hermoso, bonito, espectacular, perfecto. Y por eso el Señor dice, eso perfecto sigue. Eso hermoso continúa. Para usted y para mí que estamos en Cristo, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Tenemos que esperar el tiempo. Esperemos el momento. Y cuando sea el tiempo, vamos a hacer historia. Cuando sea el momento que Dios diga, ya, este es el momento, este es el tiempo señalado por el Padre, y Dios mismo te ponga, y Dios mismo te promueva, y Dios mismo te catapulte, y Dios mismo sea el que haga. Nadie te va a poder tumbar, nadie te va a poder quitar lo que Dios te da, la puerta que Dios abre y nadie la puede cerrar. No vas a tener que pelear con nadie, porque Dios te lo dio. Porque no lo buscaste tú, Dios te lo dio. ¿Y sabe qué? Eso va a ser hermoso. Eso va a ser lindo, perfecto. Lo vas a poder disfrutar. Vas a poder disfrutar de un matrimonio hermoso. Vas a poder disfrutar de una sexualidad hermosa como Dios la creó. Vas a poder disfrutar de unas finanzas hermosas como Dios las diseñó. Vas a poder disfrutar de un ministerio hermoso como el Señor lo ha diseñado para usted y para mí. No vas a tener que pagar precios y vivir quejándote que es duro y que no. Dios te puso, y si esperamos el tiempo de Dios, la cosa va a ser hermosa. Yo no sé, lo dice la Biblia. La cosa va a ser bonita. La cosa va a ser perfecta. Porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Clave, fundamental, el tiempo de Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué queremos lograr? Bueno, si es el tiempo de Dios,
vendrá. Asegurémonos de estar en el estado correcto, en la fe correcta, para que Dios nos promueva y nos ponga, pero que sea Dios, porque cuando Dios lo hace, la cosa es buena, la cosa es perfecta. Pero cuando soy yo el que busco, hermano, mire, yo vi nosotros como familia que llegamos juntos a la vida cristiana, que Dios nos llevó y nos ha venido llevando en proceso junto con mi papá, mi hermana, todos. Tuvimos que ver no uno, ni dos, ni tres, no, muchos ministerios, hermano, que hoy en día no son lo que Dios quería que fueran. ¿Sabe por qué? Porque se adelantaron, porque buscaron las cosas en sus fuerzas. Conocí jovencitos, hermano, que se metían en ayuno y querían forzar, manipular al pastor. Se iban en ayuno y se metían en ayuno a la iglesia, y 7 días y luego 14 días y luego 21 días, y eran ahí: pastor, estoy ayunando por el ministerio, pastor, ahí estoy, y otra vez, y dele. Al final el pastor se sentía presionado: no, pues yo tengo que mandar a estos chinos a algún lugar porque se me van a secar aquí, mano. Y ayunaban por el ministerio: Padre, dame ministerio, Señor, dámelo, Señor, mándame de pastor. Y dele, mano. Pero en serio, era un fuego, era una cosa impresionante que yo admiraba. Pero ni los preparaban ni ellos se dejaban preparar. Y sí, mano, no, tremendo, los mandaban. Primer mes, primeros 2 meses, primeros 6 meses, maravilloso, impresionante, milagros, prodigios, porque dones y ministerio tenían, pero no tenían carácter. Y ahí estaba la cosa, que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, porque estaban bebés todavía, porque todavía vivían en su carne, en sus emociones, en su orgullo. No estaban preparados. Todavía estaban tomando tetero, inmaduros. Todavía no era el tiempo señalado por el Padre. Y cuando no es el tiempo, las cosas no salen bien, las cosas no son hermosas. Cuando una mamá, un papá forza al bebé a que camine, cuando todavía no es el tiempo, cuando apenas tiene unos poquitos meses y lo forzan, todos sabemos que médicamente está comprobado que hay afectaciones en todos sus huesos, en sus músculos, porque no es el tiempo. Se atrofia, hay daños. Y se lo repito, ni uno, ni dos, ni tres, vimos muchos. Hermano, ministerios, por favor, mire, duele en el corazón, en el alma, duele ver ministerios, hermano, con unos dones, con una unción para ganar el mundo, hermano, pero inmaduros. Y ni los formaron, ni ellos se dejaron formar y se echaron a perder. Los jovencitos de fuego, hermano. Unos jovencitos de unción, es que nadie les podía negar la unción y los dones. Pero de los que conocí, uno de ellos terminó en las drogas. Hasta donde supe, estaba en las drogas. Era director de jóvenes cuando yo llegué. Ayunaba y era el que más sabía de Biblia. Otro de ellos terminó apartado de Dios, fue pastor. Era inmaduro, no se dejó formar, era orgulloso. Por la unción del Espíritu sobre él, que se creía el único y menospreciaba los ministerios que tenía alrededor. Lamentablemente terminó apartado de Dios, terminó negociando con motos de mala procedencia y lamentablemente perdió la vida en medio de ese negocio. ¿Usted cree que eso fue lo que Dios planeó? Perdóneme, le pregunto, ¿usted cree que ese es el diseño de Dios? ¿Usted cree que por negocios torcidos y turbios Dios diseñó que mataran, que le quitaran la vida a un ministro de él? ¿Usted cree que eso fue lo que Dios diseñó? No, mi hermano, no. No, eso no es. Y no es culpa de Dios. Es que no esperamos el tiempo señalado por el Padre. No lo esperamos. Porque cuando esperamos, entonces es hermoso. Es lindo, es perfecto, es espectacular. Terrible, hermano. Esperemos el momento. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice el Señor, y ha puesto eternidad
en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre, oiga, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Por eso nos afanamos, por eso nos desesperamos, hermano, por eso. Porque no alcanzamos a entender la magnitud, la profundidad, la altura, la anchura de los pensamientos de Dios, que son más altos que mis pensamientos. No lo entendemos, no alcanzamos a comprender el diseño, el plan, el proyecto de Dios para nuestras vidas. Y por eso queremos acelerar las cosas, y por eso queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, y queremos lograrlas en nuestras fuerzas, y que la gente venga pero en mis fuerzas, y que la gente aporte para respaldar su obra pero en mis fuerzas. No, 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 así no es bonito, así no es perfecto, así es chueco, y eso se va a acabar y te va a dañar. Lo que es hermoso y perfecto en las cosas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios es hermoso. Pero tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Tenemos que comprender lo que Dios está haciendo, la obra de Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que el Señor está procurando conmigo? ¿Qué es lo que el Señor está procurando en mí, a través de mí? ¿Qué es? Tengo que descubrirlo. Por ignorarlo, por ignorar el tiempo de Dios, lo que dice allí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso es lo que tenemos que entender. Comprender en qué tiempo estamos, en qué tiempo el Señor nos tiene, en qué momento. Porque si lo comprendemos, entonces vamos a entender qué tenemos que hacer, como lo veíamos anoche. Me encanta ver el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Anoche lo veíamos y anoche lo entendíamos, cómo el Señor Jesús sabía cuál era su tiempo y sabía por lo tanto lo que tenía que hacer. Así que nunca se olvide de esto, nunca nos olvidemos usted y yo de esto. Dios todo lo hizo hermoso, pero en su tiempo. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos que Dios diga, que Dios señale el tiempo, que Dios señale el momento, porque cuando Dios lo dice, cuando Dios lo señala, entonces las cosas son hermosas. Yo creo que ninguno planea desgracia para su vida, ¿cierto que no? Yo creo que nadie dice, ay, yo me veo en una desgracia y en una ruina tan horrible en 5 años. Sí, así es como me visualizo. Yo creo que no hay gente con 3 dedos de frente que planee eso, no hay. Yo creo que todos nos visualizamos y todos nos vemos en un futuro bendecidos, hermanos, llenos de la gloria de Dios, prosperados, firmes en la fe, ¿verdad? Nos vemos bien, nos vemos bendecidos. Bueno, ¿usted quiere cosas buenas para usted? Esperemos el tiempo de Dios. Yo quiero cosas buenas para mí, para mi familia. Esperemos el tiempo de Dios. Sí, no es fácil, pero de la mano de Dios es fácil. De la mano de Dios sí se puede. Con la dirección del Señor es posible. En nuestras fuerzas, en nuestra carne, no podríamos esperar nada. Y nos afanamos por todo y, mejor dicho, nos metemos en todo. Y es allí donde, para vergüenza nuestra, lo digo, es ahí donde tenemos que ver personas, líderes, padres de familia, ministros, habiendo emprendido unos proyectos impresionantes y luego tener que retroceder, entregar, porque no fueron capaces, porque no pudieron, porque Dios nos los mandó a hacer eso. El tiempo es importantísimo. Vaya a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 11. Dice la Biblia, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza, y la convicción de lo que no se ve. Es por fe que usted y yo entendemos y discernimos el tiempo de Dios. Que Dios nos dice, todavía estás en el tiempo de humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Entonces uno dice, ay, pero qué beneficio me trae esto, Señor. Todo el mundo me manda, todo el mundo me pone, todo el mundo hace lo que quiere conmigo. ¿Cuándo va a ser el tiempo en que yo lidere y haga? No veo la conveniencia aquí, nada. Pero por fe debemos tener la convicción y la certeza
de que eso me conviene porque Dios lo dijo y me está formando y me está moldeando, me está amasando, me está haciendo una persona correcta. Si yo me salgo, si esa arcilla, ese barro se tira de la rueda ahí del alfarero, pues se echa a perder, queda por ahí estregada en el piso y al final no tiene ninguna forma, no sirve para nada. Entonces tenemos que tener la convicción y la certeza de lo que Dios nos ha llamado a hacer, del tiempo y el momento que Dios nos quiere haciendo. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Póngale atención. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, empieza a hablar de personajes. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire y analice y analicemos persona a persona cómo Dios da testimonio. Dios mismo puso a escribir al escritor de Hebreos acerca de esto y lo puso a escribir de estos personajes. Y lo puso a mencionarlos aquí en este pasaje. Puso a mencionar a Abel, puso a mencionar a Enoc. Y tal vez a Abel nunca nadie le aplaudió. Tal vez a Enoc nunca nadie le hizo un monumento. Nunca nadie le hizo un reconocimiento, una ceremonia conmemorativa a él. Nunca, tal vez. Pero agradaron a Dios e hicieron historia. De tal manera que quedó registrado a perpetuidad en las benditas escrituras, en la bendita palabra del Señor. Ahí está Abel, ahí está Enoc, ahí están. Y da testimonio Dios y dice, Dios lo transpuso, pero antes de transponerlo Dios dio testimonio, tuvo testimonio de que agradaba al Señor. Siga leyendo, versículo 6. Hace como un pequeño remate ahí, como una pequeña puntada extra y dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Y luego de esta anotación al pie, continúa el Señor en el versículo 7 diciendo, por la fe Noé, nuevamente alguien hizo historia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nótese que en el tiempo de Noé la Biblia dice que no llovía. Sí lo ha leído con detenimiento, ¿no? En ese tiempo no llovía, no caía agua del cielo, no, sino que de la tierra brotaba un rocío que mojaba toda la naturaleza. No caía agua de las nubes, no. Y venir Dios a decirle a Noé, hágase un barco porque va a caer agua del cielo y se va a inundar todo. Y Noé creerle. Y Noé hacerle el arca. Y Noé meter a su familia y los animales en el arca. Y Noé predicar y decir, métanse porque viene diluvio y la gente no creerle. Y cerrar la puerta a Dios. Y venir al diluvio. Tremendo. Por la fe hicieron historia. Actuaron conforme al tiempo. A Noé le tocó el tiempo del diluvio. ¿Qué tal que Noé no hubiera entendido el tiempo y no hubiera actuado conforme al tiempo de Dios? Y se hubiera puesto a alegar con Dios y a contender, pero ¿cómo que va a caer agua del cielo? No, mire, ¿cuándo ha caído agua del cielo, Señor? Tampoco.
No, no venga con esas cosas. ¿Yo qué me voy a poner a hacer un barco ahí? Eso, todo el mundo se va a burlar. No, señor. No, mano, pues no sé qué hubiera pasado. Tal vez se hubiera acabado la raza humana en ese tiempo. Pero porque Noé entendió y porque Noé actuó conforme al tiempo que le correspondió, entonces fue salvo él, su familia, su casa, los animales, y a través de su obediencia condenó al mundo. Eso dice la Biblia. Le creyó al Señor. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham entendió, le hizo caso a Dios. Mire, el padre de la fe, así es recordado y es llamado Abraham. Si Abraham no hubiera entendido el llamado de Dios, si Abraham no hubiera entendido el tiempo de Dios, si Abraham no hubiera entendido, siendo Abraham, que era el momento, escúchenme por favor, entiéndalo, que era el momento, que era el tiempo en que Dios iba a hacer, iba a crear una generación, un pueblo para él. Si Abraham no lo comprende, si Abraham no entiende la voz de Dios y no actúa conforme al mover de Dios, pues se hubiera perdido la bendición y el privilegio de ser patriarca, Dios se hubiera tenido que buscar a otro. Pero Abraham escuchó, creyó sin saber a dónde iba, sin saber exactamente quién era el que le hablaba, porque Abraham era de un pueblo pagano donde tenían sus costumbres, adoraban dioses. Y escuchó la voz de Dios y él, sin saber exactamente quién le hablaba, le creyó y le obedeció. Por eso salió y habitó como extranjero, dice la Biblia. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, aunque se rió Sara, bueno, hizo historia también. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ese es el punto y esa es la base de nuestra predicación. Que usted y yo sepamos quién nos llamó, que usted y yo sepamos a quién seguimos, que usted y yo entendamos que no seguimos a hombres, que usted y yo entendamos y comprendamos que no seguimos movimientos humanos, que no seguimos, no, seguimos el mover de Dios. Que así como el pueblo de Israel, cuando de día la nube se movía, el pueblo de Israel se movía. Cuando de noche la columna de fuego se movía, ellos se movían. Pero si la nube que representaba la presencia de Dios con ellos, si la columna de fuego no se movía, ellos no se movían. Pero si la nube se movía, ellos inmediatamente recogían sus tiendas y se movían con la nube. Si la nube se movía, ellos se quedaban por fuera. Imagínense, sin la protección de Dios, se morían, hermano, en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel? Bueno, los que sobrevivieron, ¿por qué sobrevivieron? ¿Por qué lograron algunos entrar a la tierra prometida? ¿Por qué lograron sobrevivir tantos años en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se movió en el mover de Dios. Sí, fueron rebeldes y por eso cayeron muertos en el desierto. Y solo unos poquitos llegaron a la tierra prometida, sí. Pero si ellos no se hubieran movido cuando la nube se movía, hubieran perecido más rápido. Pero porque estuvieron en el mover de Dios, porque se movieron en la dirección y en el momento preciso que Dios se movió, entonces lograron sobrevivir. Y porque Josué y porque Caleb y porque los que agradaron al Señor y los que pudieron entrar a la tierra prometida se movieron cuando Dios se movió, cuando la nube se movía, se movieron con la nube en el momento y en el tiempo preciso y hacia donde la nube se movía. Por eso fue que pudieron ver la tierra prometida, conquistarla, mejor dicho, heredarla como Dios había prometido. Momento, tiempo, dirección. Sigue diciendo,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Oiga, de Abraham. Sigue y vuelve a hablar la palabra de Abraham. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, escuche, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Y qué más? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya, porque les ha preparado una ciudad. Y vuelve a hablar de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tremendo, tremendo, poderoso. Para Abraham era el momento y era el tiempo de creer y obedecer a Dios. Ese era el tiempo de Abraham. Y no solo le obedeció cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te diré. No le dijo ni siquiera para dónde. Sígame, mi hijo, yo le muestro. Y Abraham salió. Pero hasta ahí no llega la cosa. Llega el momento en que Dios le dice: te voy a dar descendencia. Necesito que tengas descendencia. Yo necesito, tremendo. Dios diciéndole a Abraham: ve, yo necesito que vos tengas descendencia, porque tengo un plan contigo. Y Abraham: no, Señor, pero ¿cómo? No, Abraham le creyó, listo. Sara por rato te da la risa, pero no hay problema. El propósito de Dios se cumplió. Era el tiempo de creer. Y llegó Isaac. Pero ahí no para la cosa. El tiempo de creer, el tiempo de obedecer a Dios de Abraham no había terminado. Llegó Dios y le dijo: bueno, está muy contentico con Isaac, ¿sí o no? Sí, listo, vamos a sacrificarlo. Y como lo había hecho hasta el momento, Abraham obedeció. Y lo llevó hasta el último momento. Y fue el tiempo de Abraham. Versículo número 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, oiga, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí, entre ese suceso, entre el nacimiento de Moisés y entre lo último que acabamos de leer, que Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón y aceptó llamarse judío del pueblo de Israel. Ahí en medio de esos dos acontecimientos hubo algo que nos permitió entender y nos permite comprender que Moisés, por un buen tiempo, escúcheme, por unos buenos años, no lo sé, como que unos 14, no lo sé, varios años, Moisés no entendió, Moisés no comprendió el tiempo, el propósito para él en ese momento, no lo comprendió. Y además era inmaduro, por lo cual Dios no pudo darle lo que tenía para él, por lo cual el Señor no pudo darle el encargo gigantesco que tenía para él. ¿Y por qué digo que era inmaduro? Porque actuaba impulsivamente, y eso es una característica muy marcada de las personas inmaduras, de los que son niños. Actúan impulsivamente, me enojé, entonces grité, tiré y hice de todo. Y Moisés vio una vez que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos y actuó en ira y mató al egipcio y tuvo que huir.
y se salió por un momento, pero Dios usó eso para procesarlo y lo metió en proceso y lo maduró. Y cuando nuevamente Dios llama a Moisés y le da la tarea que tenía que hacer Moisés, entonces ya Moisés era un hombre procesado, entonces ya Moisés era un hombre maduro, en lo que cabe. Porque igual Dios le dijo, vaya, y pero ¿cómo? Si yo soy tartamudo, yo no puedo. Le ponía un montón de pereques a Dios, pero al menos había madurado un poquito. Pero hasta que por fin Moisés le tomó tiempo, pero por fin Moisés entendió el tiempo. Y entendiendo el tiempo, entonces actuó conforme al mover de Dios y aceptó el propósito y los planes del Señor. Y bueno, sabemos de ahí en adelante todo lo que pasó con Moisés, ¿sí o no? Lo sabemos. Pero hubo un buen tiempo en que Moisés no lo entendió. Por eso tenemos oportunidad, usted y yo, de volvernos al camino, de volvernos al mover de Dios, al tiempo del Señor, a buscar, Señor, ¿cuál es tu tiempo? ¿Qué debería estar haciendo yo? ¿Qué es mi tiempo, Padre? Y el Señor nos va a mostrar y el Señor nos va a decir. Siga leyendo. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el versículo 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahí entramos nosotros. Y ahí entramos usted y yo. Oiga, ¿vamos a hacer historia o no? ¿Usted qué dice? ¿O vamos a seguir siendo uno del montón que vive en la carne y conforme a sus emociones y peleando con todo mundo y hasta con Dios por lograr sus propios intereses? ¿Qué dice usted? ¿Vamos a hacer historia? ¿Vamos a meternos en el mover de Dios? ¿Vamos a doblegarnos y a humillarnos ante el mover de Dios, ante lo que Dios se está trayendo para la iglesia en este tiempo? ¿O nos vamos a seguir creyendo los reyes pepinitos, que nos las sabemos todas y que somos los únicos buenos y que todo el mundo está equivocado menos yo, y pasar así como desapercibido, como muchos cientos y millones de personajes en la historia de la humanidad han pasado? ¿O vamos a entender el tiempo de Dios y nos vamos a meter en el mover de Dios y nos vamos a humillar y nos vamos a entender y vamos a hacer historia? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Vamos a vivir como cuerpo? ¿Vamos a vivir en unidad? ¿Vamos a amarnos los unos a los otros? ¿Vamos a edificar? ¿O vas a seguir destruyendo? ¿O vas a seguir criticando y señalando? ¿O vas a seguir viviendo como rueda suelta por ahí, que no le importa a nadie más porque todos son indignos, malos, yo soy el único bueno y entonces yo trabajo es por lo mío y lo de los demás no importa? No, somos un cuerpo. ¿Vamos a seguir así o vamos a entender lo que Dios nos está hablando en este tiempo? La gente necesita entender, la iglesia necesita entender lo que Dios está hablando en este tiempo. La iglesia necesita entender y escuchar atentamente lo que Dios está hablando, porque si no nos quedamos, mis hermanos, porque si no, como las 5 vírgenes insensatas, eran vírgenes, tenían lámpara y le alumbraba la lámpara, pero ¿sabe qué? No estuvieron apercibidas al mover de Dios,
No estuvieron apercibidas al tiempo. Era tiempo de tener aceite en abundancia. Era tiempo de estar apercibidos porque el esposo ya viene. Ese era el tiempo. Y ellas 5 fueron insensatas y no lo entendieron. Por lo tanto, no actuaron conforme al tiempo de Dios. Pero las otras 5 sí lo entendieron. Y entendiéndolo, actuaron conforme al tiempo, al mover de Dios. Y se apercibieron. Y vino el esposo y se fue solo con las 5 sensatas. ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Es que, hermano, Cristo viene pronto, en serio. Ya dejemos de perder tiempo haciendo cosas vanas, peleando por lo nuestro. Dejemos de procurar y propender por lo nuestro y más bien procuremos y propendamos por lo del reino de Dios. Más bien, hermano, actuemos y trabajemos y esforcémonos por el bien del reino de Dios, por el bien común, por el bien del cuerpo de Cristo. Y van a hablar de nosotros y Dios va a hablar de ti, Dios va a hablar de mí. Como aquellos reformadores del último tiempo. Como aquellos que le creyeron a su voz y le entendieron. Por más de que nadie hablaba de ello, por más de que nadie entendía, lo entendieron, le creyeron y vivieron conforme a la voz y al mover de Dios. Dios va a hablar de nosotros si aceptamos el tiempo y el mover del Señor. Hagamos historia. No pasemos como uno de tantos del montón que consumieron oxígeno y recursos en esta tierra. Más bien, que la historia aquí en Hebreos 11 continúe. Más bien que en el cielo el Señor complete un libro de los hechos, ya no de los apóstoles, sino el libro de los hechos de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y que ahí aparezcamos usted y yo. Y que ahí se nos mencione como se menciona aquí a Enoc, como se menciona a Abraham, como se menciona a Moisés. Como se menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a los profetas. Pero eso depende de nosotros. Si entendemos el tiempo que estamos viviendo, si entendemos el momento de Dios para mí y para la iglesia de Cristo. Que Dios nos dé su gracia y su entendimiento para que podamos comprenderlo. Amén.